Muchas gracias. Seguimos conversando con Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, sobre el panorama tan complejo que se ve venir hacia el proceso electoral del próximo año. Comentábamos el tema de la reforma electoral del 2007. ¿Qué sería necesario para simplificar este proceso? Ya no lo podremos hacer en el 2012, pero desde el IFE particularmente, conociendo el IFE de fondo, ¿cuáles son los panoramas, los escenarios que el IFE tendría que estar construyendo en este momento para tratar de amortiguar este tipo de problemas? Bueno, el problema es que tú le das a un regulador que se llama IFE una mala ley y le dices aplícala, y el IFE trata de aplicarla, una mala ley, que es problema del Congreso, no del IFE, y cuando le está aplicando, además, quienes la aprobaron se quejan y no la aceptan y no la acatan y la desafían y luego atacan a la autoridad por aplicarla. Un ejemplo, Roberto, se estableció una regla muy clara de que se prohibían los actos anticipados de precampaña y desde hace 2 años el señor López Obrador y los diferentes precandidatos de los partidos, todos lo han violado, y lo más grave, Roberto, es que ninguno se queja del otro, porque todo el mundo prefiere esta situación de violación sistémica de la ley que ellos aprobaron. Como un disimulo colectivo. Es una simulación de una regla que ellos aprobaron y que no están cumpliendo. Otro actor es el Tribunal Federal Electoral, que continuamente le está enmendando la plana al IFE. ¿Qué opinas tú? ¿Es un asunto de pertinencia jurídica, de rigorismo o de protagonismos por parte del TRIFE? Probablemente hasta hace poco podía haber sido un asunto de protagonismo. Probablemente es la curva de aprendizaje de una ley mal hecha. Una ley con muchas regulaciones tiene muchos puntos debatibles y por lo tanto conduce al error jurídico. De tal forma que el problema, reitero, podemos evaluar el desempeño de las autoridades, pero el origen de todo esto es una mala ley. Yo lo comparo mucho, Roberto, con la regulación setentera de los economistas mexicanos que decían, no nos gusta la inflación, ¿no? Y entonces decían, claro, la solución es prohibir el alza de precios, controles de precios. Y entonces ingenuamente establecían controles de precios y lo que genera son mercados negros y lo que genera es mayor inflación. O después, no nos gustaban las devaluaciones de los años 70 y 80. Si a alguien se le ocurrió muy inteligentemente, pues pongamos controles de cambio. Y lo que ocurrió es que había mercados negros de divisas y se empeoraba la realidad. Aquí igual, no nos gustan las campañas negras. Prohibamos la denigración y la denostación. Esto es absurdo. Primero, porque violenta el derecho a estar informado. Segundo, porque la democracia es un asunto de intercambio de ideas. Y tercero, porque estamos denigrando a los ciudadanos, a nosotros, que tenemos el derecho a escoger, a decidir y a escuchar lo que dicen. Entonces, ¿tú consideras que esta prohibición de la reforma para los partidos y para los particulares que no pueden pagar spots en los medios electrónicos es una violación a la libertad de expresión? Yo creo que en el fondo sí es una violación a la libertad de expresión. Entiendo el contexto en el que se establece una sociedad muy desigual, con una industria concentrada, solamente los ricos pueden hablar. Pero en lugar de denigrar el principio, mejor genera condiciones de equidad. Es como si decimos, no todos pueden viajar a Miami porque no tienen dinero. Entonces la respuesta es, prohibamos los viajes a Miami. Me parece que es absurdo. Si solo unos pueden hablar y el resto no, la solución no es callar a los que pueden hablar, la solución es generar condiciones para que todos puedan tener una voz. Es el igualitarismo a la baja, Roberto. Pero en muchos países europeos esta restricción existe también. Las campañas no se pagan mediante spots, no se desarrollan, no se conciben a través de spots en medios electrónicos, sino en espacios de debate y con otros canales. Yo creo que entonces, Roberto, lo que hay que hacer es hacer una prohibición absoluta para que no haya publicidad política en medios electrónicos y que solamente 2 semanas antes del proceso electoral, de la jornada electoral, haya franjas de debate para todos los partidos. Eso me parece más inteligente que esta simulación de que puedes o no comprar spots. Reitero, si tuviéramos una industria competida, con reglas claras, en donde tú pudieras acceder a diferentes ofertas de productos, porque hay varias empresas que te ofertan, y hubiera transparencia obligatoria de cuánto pagas, me parece que el acceso a los medios electrónicos debiese ser en un mercado libre. Este mercado libre no puede existir en una industria concentrada y oligopólica. Ese es el problema. Pero entonces, en lugar de prohibir, mejor resolvamos ese problema, que es generar más competencia. Esta condición oligopólica, la responsabilidad principal, ¿a quién le corresponde? ¿A esta industria que está en sus dinámicas? Al Poder Ejecutivo y al Congreso. ¿O a la autoridad? A la autoridad le corresponde y al Poder Ejecutivo. Y el Congreso no han querido hacer nada. No se han establecido disposiciones administrativas para ampliar
las concesiones de televisión abierta, por ejemplo, y el Congreso no ha podido ni siquiera legislar una ley de medios que fue declarada inconstitucional en algunos artículos en el 2006. Hay una omisión y una responsabilidad de ambos poderes. Regresando a la reforma del 2007, el entonces presidente Fox estuvo cerca de ese proceso y ahora tiene un activismo en contra de esa reforma. Habla de bozales también, habla de que hay limitaciones inaceptables. Tú también viviste de cerca esa circunstancia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, el presidente Fox estuvo muy enojado con el IFE en 2006. Nosotros aprobamos en febrero un acuerdo de neutralidad para que los funcionarios públicos, incluido el presidente, no pudieran acudir a eventos públicos y no pudieran hacer manifestaciones públicas a favor o en contra de candidatos. Y cuando yo se lo anuncié al presidente Fox y lo narré en un libro que publiqué que se llama Así lo viví, él me dijo que se estaban violando sus derechos políticos, que había un bozal, que él era un demócrata y que este tipo de provisiones no se valía. Yo le argumenté que en el contexto mexicano era necesario generar estas condiciones de equidad, que en una democracia moderna no se valían, pero que en una condición como la mexicana eran necesarias. Yo sigo pensando que en el caso de los funcionarios públicos quizás sea necesario todavía mantener estas condiciones de neutralidad. Lo que no me parece aceptable a mí es que en el contexto de una democracia tengas que estar prohibiendo qué se dice, cómo se dice y quién lo dice. Eso es lo que me parece equivocado a la larga. Sacrificar un principio que es el de la libertad de expresión porque hay una condición oligopólica en el mercado de medios electrónicos. Mejor resuelve la condición del mercado electrónico en lugar de sacrificar un principio. Pero más allá de los spots o de las coberturas de los medios, también el Tribunal Federal Electoral le reclamó en una resolución posterior a las elecciones el activismo, digamos, del presidente Fox. Es justo lo que tú estás diciendo, que sí debería normarse la actividad de los funcionarios públicos. No hay manera de normarla. La ley electoral de 2007 era una norma. Si ahorita el presidente Calderón en 2012 quiere salir a decir de los jinetes y los caballos y los candidatos, no hay regulación que lo prohíba. Pero ha habido llamados de atención por parte del IFE, al propio presidente Calderón. Al presidente Fox se le llamó la atención, pero eran llamados. Pero lo que quiero resaltar es que yo creo que el presidente Fox fue irresponsable en su investidura, mas no violó ninguna ley. Lo que el tribunal dijo fue que había puesto en riesgo la elección, pero no por violar la ley, porque no hay ninguna ley que dijera que el presidente Fox no podía hablar de que vomitaba el populismo como lo dijo, como tampoco la hay ahora de que el presidente Calderón. Entonces yo creo que lo que tienes que normar es que no se desvíen recursos públicos, lo que tienes que normar es que no haya delitos electorales, acarreo y condicionamiento del voto, y lo que tienes que normar es que haya un acceso equitativo a los medios, regulando la industria, abriéndola o bien prohibiendo absolutamente la compra de spots y regulando simplemente franjas de debates. Creo que esa es la solución. El modelo actual creo que es el peor de los mundos. Muchas gracias. Vamos a ir a otro receso. Si nos permites, seguimos con ustedes. Muchas gracias.